Hello Warriors, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Rafanow. En esta ocasión nos encontramos con un video muy interesante, ya que les traigo la cronología completa y actualizada de Street Fighter. Así que presta mucha atención porque luego de este video vas a estar totalmente listo para la nueva historia que nos traerá Street Fighter 6. Los eventos que se desarrollan dentro de la serie de videojuegos Street Fighter están todos conectados, formando una larga y vasta historia a lo largo de las múltiples entregas de la serie. Tengan en cuenta que algunos finales específicos de ciertos personajes de títulos pasados pueden contradecir o entrar en conflicto respecto a la historia general actualizada. Además, la historia de la saga Street Fighter EX, al tratarse de un spin-off, transcurre en un universo paralelo, por lo que debe ser omitida. Dicho esto, revisaremos los eventos más importantes de la serie organizados dentro del orden cronológico oficial. Comenzamos con el primer Street Fighter, cuya historia transcurre en el año 1987, luego del combate a muerte entre Akuma y el maestro Goken, donde este último casi pereció y acabó sumido en un coma inducido por artes marciales. Creyendo que su maestro había muerto, Ryu y Ken emprenden un viaje de lucha callejera para convertirse en el mejor artista marcial. Ryu derrotó con el poder del Shoryuken a Sagat, el emperador del Muay Thai, en el torneo World Warrior, mientras que Ken logró el título de rey de los luchadores americanos tras volver a Estados Unidos. Además de esto, se sabe que oficialmente el ninja Geki fue liquidado por el asesino legendario Gen. Por otra parte, en 1989, Cody junto a Guy y Hagar se consagraban como los héroes de Metro City tras liberar a la ciudad de la pandilla Mad Gear. Luego tenemos a Street Fighter Alpha Warriors Dreams y Street Fighter Alpha 2. Durante estos eventos, Bison viaja por el mundo para reclutar a los artistas marciales más destacados. Sagat se une a Bison como uno de los 4 reyes celestiales de Shadaloo junto a Balrog y Vega, albergando la esperanza de que los recursos de esta organización criminal le permitieran adelantar su venganza contra Ryu. Cody deja atrás su tiempo de gloria como héroe de Metro City para convertirse en presidiario por agresión, luego de perder el rumbo de su vida y meterse en peleas sin sentido. Además de esto, Ken Masters conoce a su prometida Elisa. De este modo llegamos a Street Fighter Alpha 3. Se pone en operación el arma conocida como el Psycho Drive, cuyo objetivo era canalizar cantidades ilimitadas de Psycho Power al cuerpo de Bison. Por otra parte, la muñeca Killer Bee se libera del control mental, mientras que Bison inicia el proyecto Incubadora Viviente para desarrollar nuevos cuerpos de reemplazo que soportaran todo su poder. Abel, uno de los humanos creados artificialmente por este proyecto, es rescatado por Charlie Nash, quien posteriormente es traicionado por sus camaradas y desaparece al ser asesinado por Bison. No obstante, finalmente el Psycho Drive es destruido por los Warriors, dejando a Shadaloo aparentemente aniquilada. Posteriormente en la cronología tenemos a Street Fighter 2, que transcurre en el año 1991. Bison, que se había apoderado temporalmente del cuerpo de Rose, lleva a cabo el segundo torneo World Warrior con Shadaloo moviendo los hilos desde las sombras. Esta vez, Bison busca como recipiente definitivo el cuerpo de Ryu, el guerrero que había derrotado a Sagat. Guile había dejado a su familia para vengar a su mentor Nash. Chun-Li buscaba vengar la desaparición de su padre, y Killer Bee, ahora como parte del escuadrón Delta Red bajo el nombre de Cammy White, luchaba en contra de la organización criminal. El torneo se lleva a cabo, pero la fachada finalmente cae, tras lo cual todos los guerreros unen fuerzas y Bison una vez más cae derrotado, luego de verse envuelto en una explosión suicida durante el combate decisivo. Luego de esto, los guerreros vuelven a tomar caminos distintos y Ken Masters se casa con Elisa. Luego tenemos Street Fighter 4. El maestro Goken despierta del coma revelándose que sigue con vida. Por otra parte, Bison es resucitado en un cuerpo totalmente nuevo y Rose recupera la conciencia. Sagat deserta para siempre de Shadaloo, mientras que Seth, uno de los cuerpos del proyecto Incubadora Viviente, delegado como presidente de la red de intimidación de la organización criminal, toma conciencia de sí mismo
y se rebela para reclamar el imperio de Bison. Además, pone en marcha el proyecto Bliss, destinado a aprovechar la energía espiritual para crear armas destructivas, así que Ryu se convierte una vez más en pieza clave debido al Satsui enojado latente en su interior. Yuri se une a la red de intimidación de Shadaloo y obtiene el Feng Shui Engine en su ojo izquierdo como parte de su plan para que Bison y Zed se destruyeran entre sí. Con la intención de atraer a Ryu, Zed organiza un nuevo torneo internacional de peleas, pero tras su fracaso y derrota ante Bison, la red de intimidación de Shadaloo es desmantelada. Durante este incidente, además, Balrog rescata a un chico llamado Ed y lo adopta bajo su cuidado. También nace Mel, el hijo de Ken Masters y Elisa. Años más tarde suceden los eventos de Street Fighter V. Fang asciende como uno de los 4 reyes celestiales de Shadaloo, ocupando el lugar del reformado Sagat. Charlie Nash es resucitado por la secta secreta Illuminati. Shadaloo pone en operación el proyecto Lunas Negras. Toda Nueva York cae en caos tras un poderoso pulso electromagnético liberado sobre la ciudad. La familia Kansuki reúne un grupo de peleadores destacados de todo el mundo para enfrentar la crisis. Ryu logra dominar el poder del Satsui enojado. Mars y Nash se sacrifican en combate. Los Warriors destruyen el proyecto Lunas Negras y Shadaloo es aniquilada una vez más junto a Bison. Chun-Li rescata y adopta a la pequeña niña hacker Li Feng. Las muñecas son rescatadas y liberadas del control de Shadaloo, mientras que Ed deja a Balrog y forma su propia organización independiente conocida como Neo Shadaloo. Por otra parte, Gil sale a la luz como líder de la sociedad secreta Illuminati. El legendario Gen es aparentemente asesinado definitivamente por Akuma. Cody se reforma, convirtiéndose en el nuevo alcalde de Metro City. Seth vuelve a la vida en un nuevo cuerpo denominado Dalt Unit Zero. Aparece Luke para unirse al ejército bajo el mando de Guile, pero lo abandona en busca de su propio camino. Finalmente, Rose viaja al pasado como parte de su misión de eliminar definitivamente a Bison y su poder, creando un bucle temporal en la historia y cronología. Así llegamos a Street Fighter 3 New Generation y Street Fighter 3 Second Impact Giant Attack. El mentor de Alex, Tom, es atacado por Gil, así que Alex se propone vengar a su mentor en el torneo World Warrior de la sociedad secreta. Por otro lado, Li Feng, bajo la protección de Chun-Li, es abducida por la misma organización, pero finalmente es rescatada. En Street Fighter 3 Third Strike, con su furia apaciguada luego de que las heridas de Tom sanaran, Alex vuelve a emprender un entrenamiento de guerrero ascético, afinando sus habilidades de lucha en busca de oponentes de valía. Mientras tanto, Hugo junto a Poison lanzan una nueva organización de lucha libre profesional denominada Huge Wrestling Army o HWA. El tiempo pasa hasta Street Fighter 6. Tras el incidente de Nightshall, Ken Masters es acusado de orquestar un complot criminal, por lo que tiene que abandonar su empresa y a su familia para esconderse. Luke ahora trabaja para una empresa militar privada y aprovecha su formación militar para enseñar artes marciales mixtas. Ryu, tras dominar el Satsui enojado, continúa su entrenamiento en busca de la verdadera fuerza y alcanzar nuevos límites. Chun-Li, como ex agente del Interpol, ahora se dedica a dar clases de Kung Fu y cuidar de Li Feng. Kimberly busca pistas sobre su tío, quien también se vio envuelto por lo acontecido en Nightshall. Con el Psycho Power nuevamente como amenaza, los guerreros deberán enfrentarse a nuevos desafíos. Y bien, así es como quedaría en un gráfico la cronología completa de Street Fighter, incluyendo también el bucle temporal de Rose. Me gustaría mencionar también que para mayor fidelidad en este video he utilizado únicamente recursos sacados del canon oficial de Street Fighter, incluidos los pequeños fragmentos que se han adelantado del modo arcade de Street Fighter 6, así que todo lo que viste en este video es completamente canon. Ahora ya estamos listos para ver qué es lo que nos depara el futuro con la historia completa de Street Fighter 6 que saldrá el próximo año. Espero que les haya gustado el video y no olviden dejar su valioso like y comentario en la parte de abajo. Les deseo un hermoso y estupendo año 2023 y bueno, sin nada más que decir, me despido y hasta la próxima.